like. Ya. Voy a comenzar con nuestro tema, que es etapas de la nación de la historia ayánica, o sea, del pueblo ayánica. Comenzamos con lo que es épocas de mitos. En esta época nos narra cómo se origina el pueblo ayánica mediante los mitos. Por ejemplo, como ya lo había explicado, conocemos cómo se origina el pueblo o los quechuas mediante sus mitos, mediante la llegada de Manco Cápac y Mama Ocllo, la fundación del Cusco. Es parecido a ello. En esta parte nos cuenta cómo el pueblo ayánica se origina desde sus principios, desde cómo nace el hombre, desde cómo conocen a sus dioses y todo ello. También tenemos la época de las primeras misiones. En esta época no nos cuenta mucho, ya que sus abuelos, o sea, los antepasados que tuvieron, no les narraban mucho sobre esta época, ya que fue una época de violencia. Cuando llegaron los misioneros, querían imponer su cultura a ellos. Por ejemplo, la cultura cristiana, o sea, la religión cristiana que tenemos, imponerlas a ellos, porque ellos eran politeístas, creían en diferentes dioses y eso. También nos narra sobre Juan Santos Atahualpa y su esposa, que no es 100% creíble que sea una mujer ayánica. Luego tenemos lo que es la época de la violencia política, o también conocida como la época de los Quintiocaris, que quiere decir la época de los rojos. Así los conocían a los terroristas, ¿no? En esta época nos narra cómo los ayánicas tuvieron un enfrentamiento con los subversivos, con los grupos terroristas que en aquella época, y cómo lograron vencerlos mediante la aparición de los ronderos, que ellos mismos se organizaban y luchaban contra los terroristas. También nos menciona un personaje muy importante, que es Miguel Camaiteri Fernández, quien fue el líder de todos ellos, los organizó y lucharon contra los terroristas. Tenemos las consecuencias que trajo esta época, que fueron fuertes migraciones y la pérdida de cultura y del idioma. Luego tenemos la época de la segunda etapa misionera. En esta etapa vienen los que son el movimiento de White Club, que es un movimiento parecido, es una especie de forma de pensar que se infunde en lo que es en los ayánicas. También tenemos el Instituto de Lingüística de Verano, que llegaron a esos pueblos con la intención de ayudarlos. Gracias a la llegada de estos dos movimientos, tenemos lo que es las primeras instituciones de educación bilingüe. Puedo poner como ejemplo en esta parte lo que es mi colegio, ya que mi colegio se creó justamente en esa época del terrorismo, que llegó nuestro fundador, que es el padre Joaquín Ferrer Beniel, y como vio que había niños ayánicas huérfanos, sin padres, sin madres, sin qué comer, entonces el padre lo que hizo fue fundar el Colegio Aldea del Niño Beato Junípero Serra, que está vigente hasta hoy en día. Y podría decirse que es un buen colegio porque no solamente están colonos, sino que están ayánicas, se encuentran nomatsiengas, caquintes, hay de todo tipo de culturas y donde puedes convivir y compartir formas de pensar. Esta época fue importante porque ayuda para la demarcación de tierras, justamente lo que viene, lo que es la época de demarcación territorial. En la época de la demarcación territorial sabemos que los ayánicas antiguamente vivían dispersos, no había la necesidad de tener un territorio para poder convivir. Y con la llegada de los colonos entre comillas, porque eran más como invasores, una especie de invasores, empezaron a adentrarse más en sus territorios, y una forma de que los ayánicas, para evitar que los colonos siguieran avanzando, y lo que hicieron fue demarcar sus territorios y así evitar aquella invasión. Estas consecuencias, o sea, trajo una gran consecuencia también ella, lo que es que los colonos respondieron violentamente, ya que los ayánicas marcaron su territorio. Entonces ellos, por querer avanzar, se generó entre una especie de violencia. Y también se creó lo que es la subsistencia, se vio condicionada por los límites fronterizos. Ya no había o sea, éramos vecinos, ahora habían fronteras. Una de las ventajas que, según los ayánicas, fue evitar que los colonos sigan avanzando o, entre comillas, invadiendo. Gracias.